Buenos días, ¿qué tal? Soy Fernando Godoy. Bueno, tras unos días sin subir vídeos, aquí estamos de nuevo. Y voy a lanzar una pregunta al aire. ¿Por qué el Ozempic oral no va a funcionar? O al menos no va a funcionarte tan bien como el inyectable. Pues bueno, sabéis que los derivados de Ozempic, la semaglutida o la tirzepatida, se ha defendido siempre que tienen una desventaja, y es que el paciente tiene que pincharse semanalmente, ¿vale? Entonces, se ha intentado ver siempre lo que es una formulación oral de estos fármacos. Y te voy a explicar por qué creo que no van a suponer una ventaja para ti. Aunque resulte que en los ensayos clínicos de validación sí que se demuestren una eficacia similar o incluso superior a los inyectables. Te lo voy a explicar. Vamos a ver. Hay una cosa en medicina que es la adherencia terapéutica. Es decir, cuando tú mandas un tratamiento, lo que esperas es que las personas se lo tomen. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos que pensar, vale, entonces evidentemente si una persona quiere perder peso, se va a pinchar el medicamento porque quiere perder peso. Y esto está claro. Pero hay que ir un poco a la profundidad de qué ocurre con una persona que tiene obesidad, ¿vale? Y una persona que tiene obesidad, lo que va a ocurrir es que su cuerpo, de alguna manera, se pelea contra ese tratamiento, ¿vale? A diferencia de cualquier otro fármaco, como uno para la hipertensión o para, no sé, para cualquier otra patología. Nuestro cuerpo no está preparado. Si, por ejemplo, yo tengo una presión arterial de 150/90, soy hipertenso y me dan un tratamiento para la hipertensión, pues yo voy a tener algún cierto efecto secundario, tipo mareo o cosas así, pero voy a lograr bajar la tensión arterial a 120/80. La cuestión es que mi cuerpo subjetivamente no se va a estar peleando conmigo para recuperar esa hipertensión, ¿vale? Pero lo que sí va a ocurrir en el tema de la pérdida de peso es que, como os he explicado ya en vídeos anteriores, nosotros tenemos como un punto de ajuste que normalmente coincide con el de mayor peso conseguido nunca. Es decir, tu cuerpo siempre va a intentar, si alguna vez has pesado 110 kilos, para tu cuerpo, para nuestro sistema adaptativo de hombre de las cavernas, ese era tu mejor momento. Ese era el momento seguramente en el cual eras el líder del grupo que se dedicaba a cazar, etcétera, etcétera. Eras un ser humano exitoso, porque tenías alimento y tenías reservas de sobra para sobrevivir, mientras que si venían mal dadas, tus congéneres que a lo mejor tenían menos reservas, pues seguramente fallecerían y tú tenías la capacidad de sobrevivir incluso ante periodos prolongados de ayuno, porque tenías esas reservas de energía para poder sobrevivir. Eso era una ventaja adaptativa en la época de las cavernas. Pero hoy lo único que nos ocurre es que vamos a comprar ropa y no encontramos la talla, además del innumerable número de patologías que se favorecen por el hecho de la obesidad. Bien, ¿qué es lo que quiero yo decir con esto? Pues que esa pulsión por comer, todos los que somos gorditos de serie, como yo, la tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, los fármacos actualmente en el mercado, como Wegovy, Mounjaro, que están planificados para inyectarlos semanalmente, lo que consiguen es, de alguna manera, alejar la tentación. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me infiltro, por ejemplo, un lunes, ¿vale? Pues los niveles del fármaco en sangre van a permanecer más o menos estables hasta la semana siguiente, pero realmente va a haber un pico, pues eso, martes, miércoles, y luego va a ir bajando a lo largo de la semana. De hecho, muchísima gente dice, no te pinches el viernes. No te pinches el viernes, ¿por qué? Pues porque el sábado y el domingo, que a lo mejor es tus días donde tú quieres a lo mejor salir con los amigos, etcétera, etcétera, no lo vas a disfrutar tanto, porque vas a salir y vas a comer un poquito, y en el momento que comas un poquito ya estás lleno y ya no disfrutas tanto de ese aspecto social de la comida. Pero vamos, de alguna manera estás fastidiado. Es decir, incluso aunque te surja, imagínate, la oportunidad de comer porque tienes una reunión con un cliente o te invita tu jefe a comer o lo que sea, o tu pareja, eh, pues de alguna manera ya estás fastidiado, ya te has pinchado, pues bueno, hasta la semana que viene sabes que vas a tener esa incapacidad de comer grandes cantidades, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Pues que de alguna manera, si uno tiene una pastilla oral
de GLP-1, tenemos la obligación de tomarlo todos los días. Y eso implica que seguramente en el caso de que tengas ese evento, de que sepas que te ha invitado tu jefe o que te vas a ir a comer con un cliente, tienes la tentación de hoy no me lo tomo. Hoy no me lo tomo. Y me diréis, bueno, pero eso también pasa, esa tentación también pasa pues el día de que te vas a pinchar, el lunes, el martes, el miércoles, el viernes, el día que sea, ¿vale? Pero vas a tener 4 puntos de tentación a lo largo del mes en los cuales tú dices, ¿me lo pincho o no me lo pincho? ¿De acuerdo? 4. Sin embargo, ahora si vas a tomar una pastilla vas a tener 30 veces que decirle a tu cerebro, le vas a tener que decir, hay que tomarse el medicamento. 30 veces. Son 30 oportunidades, digamos, de serle infiel al medicamento, de comer, de disfrutar de la comida, de poder darte un atracón. Y es que es precisamente de esta manera como una persona obesa suele acabar siendo obesa. Es decir, no es que una persona con obesidad coma el doble todos los días que una persona que está delgada. No. Sencillamente, a lo largo de la semana hay 1 o 2 ocasiones en las cuales claramente come más de lo que él necesita y el resto de días no compensa. Y de esa manera va ganando gramo a gramo, 30 gramos una semana, 50 gramos otra semana, a lo mejor otra semana baja 20 gramos, otra semana sube 30, otra semana sube 50 gramos. Pero es de esta manera como una persona llega a alcanzar esos 110, 120, 130 kilos. Nadie se acuesta delgado y amanece obeso. Es una cosa que uno va construyendo poco a poco. Entonces creo que estos fármacos, en los ensayos clínicos de autorización, seguramente van a ser muy eficaces. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en los ensayos clínicos habitualmente el paciente recibe el fármaco de manera gratuita, se le dice, mira, vamos a realizar estos tratamientos como parte de un ensayo clínico de autorización de las nuevas píldoras GLP-1, el paciente está encantado y entonces evidentemente además tienes unos ciertos incentivos por parte de la empresa farmacéutica para verificar que tú te has tomado tus 30 pastillas a lo largo del mes. Y si ese es el caso, pues seguramente el fármaco seguirá siendo muy eficaz. Básicamente porque los GLP-1 son eficaces cuando se administran semanalmente. Entonces prácticamente con certeza digamos, nos venderán la moto de que estos fármacos ahora son mucho más cómodos de poner, que no hay que estar pinchándose semanalmente y que bla, 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 y que la eficacia es más o menos igual. Mi sensación es que en el mundo real, es decir, cuando tú tienes 30 tentaciones a lo largo del mes para no tomar una pastilla, que sabes que te va a limitar el disfrute de tus eventos sociales y de tus comidas, pues creo que va a ser, va a ser más difícil que tengas esa adherencia terapéutica a lo largo de los 30 días. Y por eso creo que en el mundo real van a ser menos eficaces. Y también lanzo desde aquí una alerta, y es que pienso que ahora mismo la tentación de algunos fabricantes para incorporar estos medicamentos como parte de su composición de suplementos naturales, supuestamente, va a ser muy alta. ¿Qué quiero decir con esto? Empresas como Naturhaus o, en fin, pensad en cualquiera, no quiero citar a ninguna, ¿de acuerdo? Pero pensad en estas empresas que se han dedicado toda la vida a vender extractos de plantas, que naturalmente son muy poco eficaces. Pero bueno, lo que hacen es suponen un acicate para la voluntad de un paciente que quiere perder peso. Y entonces, muchas veces, no digo que no ayuden a drenar o a eliminar exceso de líquido, porque muchas plantas tienen efectos diuréticos, tienen efectos farmacológicos reales, medibles. Al final, todos los medicamentos, o una gran parte, se extraen de plantas. Entonces, está claro que algunos principios activos naturales pueden ser eficaces, por ejemplo, para, pues como diuréticos, y entonces uno subjetivamente, o mejor dicho, de manera objetiva, pierde algo de peso porque está utilizando un diurético de manera continua, aunque sea natural, ¿vale? Lo que yo quiero decir es que estas empresas, con la aparición de los GLP-1 y la presencia en el mercado, su único argumento para decir que ellos son mejores es que son naturales. Porque a nivel de eficacia, clarísimamente, los GLP-1 son imbatibles. De hecho, por eso la gente está dispuesta a pagar 200, 300 euros al mes por tener estos medicamentos
en su nevera y poder administrarlos, porque por primera vez en su vida esto no es un vendehumos, no es brujería, sino que es un fármaco que realmente funciona para perder esos 15, 20, 25, 30 kilos que necesitas. ¿Qué quiero decir yo? Que ahora mismo utilizar estos fármacos para adulterar o para de alguna manera darle potencia a un suplemento oral, un sobrecito o un batido o lo que sea, no se puede, porque yo entonces tendría que abrirlo, echar este medicamento y seguramente pues este medicamento es una proteína, es una hormona bastante inestable y por eso se dice que tiene que estar en nevera, que como mucho puedes tenerla 2-3 semanas fuera de la nevera y que si no se va a inactivar y no va a funcionar. Entonces esto es muy poco práctico. Nadie añadiría en su cadena de producción de productos naturales esto en líquido, porque probablemente no funcione. Eso no lo sabemos, igual alguien lo ha probado, pero es posible que no funcione, ¿vale? Sin embargo, si este medicamento existe en forma oral, la tentación de comprar ese fármaco, triturarlo y añadir una pequeña proporción a unos suplementos supuestamente naturales, esa tentación sí va a existir. ¿Por qué? Porque entonces tendrías un suplemento que tú vendes como natural, pero le has añadido un compuesto para que sea más eficaz. Esto se sabe porque, por ejemplo, en suplementación deportiva hay suplementos naturales que claramente suponen noche y día cuando uno va a entrenar. Y claramente uno se toma la supuesta proteína o la creatina o llámalo X de los gimnasios, ¿vale? Que además te la dan ahí bajo cuerda, a lo mejor el gerente del gimnasio o el entrenador o lo que sea. Y de pronto tú has estado matándote toda tu vida en el gimnasio y siempre has estado hecho un tirillas, no has tenido nunca un músculo bien desarrollado, de pronto te tomas eso y funciona. Pues bueno, si eso fuera solamente proteína, es decir, si básicamente fuera el equivalente a comer 2 huevos, pues realmente tú comiendo 2 huevos y yendo al gimnasio deberías de ganar esa misma masa muscular. Si resulta que con ese suplemento ganas el doble, no solo hay proteína ahí. Y muchas veces se sabe que hay anabolizantes, es decir, esteroides, en la formulación. ¿Qué es lo que ocurre? Que los anabolizantes son derivados hormonales, tenemos innumerables test diagnósticos para si hay una muestra que se supone que tiene anabolizantes, pues uno lo analiza y puede decir sí, efectivamente, aquí hay derivados de testosterona o lo que sea, y se empaqueta al fabricante de ese suplemento y va a la cárcel seguramente por tráfico de sustancia ilegal en dopaje deportivo. Pero, ¿existe algún sistema para detectar que en unos polvos supuestamente naturales hay fármaco GLP-1? Lo cierto es que lo desconozco, pero seguramente el delito siempre va antes que el identificar al delincuente. Entonces es muy probable que si alguien añadiera semaglutida o tirzepatida en formato oral a un suplemento natural, quizás sería totalmente indetectable. ¿Qué beneficios tendría? Pues evidentemente que ese principio natural ahora sí funcionaría. ¿Por qué? Porque lleva GLP-1, no porque tenga hojas de alcachofa. ¿De acuerdo? Entonces esto es una pega ética regulatoria que creo que no se le está prestando nada de atención y creo que podría ser un problema en un futuro no muy lejano. Así que bueno, como resumen, lo que te quiero decir con este vídeo es que no creas que deberías esperar a que existan estos fármacos orales porque te da mucho apuro el tema de los pinchazos. Por ejemplo, aquí en la clínica hay algún paciente que le cuesta muchísimo administrarse la dosis, pues bueno, acude semanalmente a la clínica, realizamos un pesaje, pero casi lo más importante es que le administramos la dosis, ¿vale? Nosotros guardamos en nuestra nevera, guardamos su dosis, guardamos su medicamento y somos como el custodio del fármaco y se lo ponemos aquí. Porque sí, habrá gente que tenga un miedo atroz a las agujas, pero realmente os tengo que decir que esto es bastante raro. Es una cosa que da un poco de apuro si no te has pinchado nunca el tema de, ay, voy a pincharme. Pero se puede hacer y no suele haber ningún inconveniente con eso. Y quizá piensas eso, que las pastillas van a ser más eficaces porque va a ser más cómodo, va a ser más no sé qué, pero creo que tienes que ser honesto contigo mismo. Si tú tienes la oportunidad, sabiendo que tienes una cena con los amigos o que te invita tu novio a cenar o tu novia y tienes la tentación de disfrutar a tope de ese menú del Foster Hollywood, pues igual decides no tomar la medicación ese día.
y entonces eso hará que sea sin duda menos eficaz. Así que yo creo que incluso aunque salgan las formulaciones orales, estos fármacos en formato inyectable y semanal creo que tienen y van a tener un papel muy importante porque, como te digo, creo que mejoran mucho la adherencia terapéutica. Y te lo digo yo, que tengo un gordo gigante dentro de mí. Así que nada, ven a vernos. Estamos aquí en el centro de Alicante, en la clínica Sanart, y esperamos verte pronto. Un saludo, hasta el próximo vídeo.